¿Y si el peso que hoy sientes no fuera el anuncio de tu derrota, sino la prueba de que Dios está formando en ti una firmeza que todavía no alcanzas a reconocer? Escucha esto con el alma abierta, porque no llegaste a este mensaje por casualidad. Entre tantas voces, entre tanto contenido, entre tantas distracciones que pasan delante de tus ojos cada día, hoy estás aquí. Y eso no es un accidente. Dios te trajo hasta este momento para decirte algo que necesitas escuchar con urgencia. Saldrás más fuerte. Aunque ahora te sientas débil, confundido o desgastado, esta no será la temporada que te destruya. Esta etapa va a dejar marcas, sí, pero no para hundirte, sino para levantarte con una solidez que antes no tenías. Lo que hoy te duele no tendrá la última palabra. Lo que hoy te asusta no definirá tu final, y lo que parecía diseñado para detenerte en las manos de Dios terminará convirtiéndose en parte de tu formación. Hay etapas en las que el Señor no interrumpe la vida con estruendo. Se acerca en medio del cansancio, entra en la noche silenciosa de una persona, se sienta junto a su dolor y empieza a hablarle bajito, justo cuando más lo necesita. Tal vez este sea uno de esos momentos para ti. Quizá últimamente te has preguntado en silencio cuánto más vas a poder soportar. Tal vez hubo una noche reciente en la que te quedaste mirando el techo, con el celular apagado a un lado, sintiendo el cuerpo cansado, pero la mente despierta, como si dentro de ti todo siguiera corriendo. Hay preocupaciones que se meten hasta en los momentos en que debería haber descanso. Se sientan contigo en la mesa, te acompañan al trabajo, se suben al auto, entran contigo a la cocina, permanecen cerca mientras intentas seguir adelante como si nada estuviera pasando. Poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a sentir que la carga no solo está alrededor de ti, sino que quiere instalarse en el centro de tu alma. Pero Dios no permitirá que esa presión te robe la identidad. No dejará que la dificultad te convenza de que naciste para vivir derrotado. Hay una fuerza que todavía se está formando en tu interior y no depende de lo que el mundo ve, ni de cuántas veces te aplaudieron, ni de cuántas personas se quedaron, ni siquiera de que todo a tu alrededor se acomode rápido. Esa resistencia nace cuando el alma aprende a sostenerse de Dios aún en medio del proceso. La Escritura dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». ¡Qué declaración tan profunda! No dice que no habrá momentos difíciles, no promete una vida sin presión, no niega la existencia del valle. Lo que sí asegura es algo mucho más poderoso. En medio de eso, Dios mismo te sostiene, te fortalece y te acompaña. No estás peleando solo, no estás resistiendo solo. No estás tratando de salir adelante únicamente con tus propias fuerzas. Durante mucho tiempo, quizá pensaste que ser fuerte significaba no llorar, no cansarte, no sentirte abrumado, no dudar nunca. Sin embargo, la verdadera fortaleza casi nunca se ve como la gente imagina. En ocasiones se parece más a seguir caminando con el corazón herido, pero sin soltar la fe. En otras, toma la forma de una oración breve, dicha casi sin voz, mientras lavas los platos o te sientas un momento al borde de la cama. También puede verse en esa decisión silenciosa de no rendirte hoy, aunque ayer haya sido muy pesado. Dios conoce esa clase de fuerza. Él la ve, Él la honra. Y cuando llega el tiempo correcto, la multiplica. Por eso este mensaje no viene a decirte solamente que aguantes un poco más. Viene a recordarte que en las manos correctas, hasta tu batalla puede convertirse en entrenamiento santo. Cada presión está revelando algo.
Cada demora está moviendo algo. Cada momento en que pensaste que ya no podías más, está dejando ver una parte de ti que todavía no conocías. No eres tan frágil como crees. Hay dentro de ti una resistencia que el cielo ya vio, aunque tú todavía no la hayas medido por completo. Si esta palabra ya empezó a tocar tu corazón, haz algo sencillo, pero lleno de sentido. Deja tu me gusta en este video y escribe en los comentarios: Dios me hará más fuerte en medio de esta prueba. Y si este mensaje está hablando contigo de una manera especial, suscríbete a Mensajes de Dios Oficial, porque aquí siempre habrá una palabra para esos días en los que el alma necesita dirección, consuelo y fuerza de lo alto. Quédate hasta el final, porque esto apenas comienza. Hay una razón muy profunda por la que ciertas cargas han llegado a tu vida en esta etapa, y cuando la entiendas, vas a mirar tu proceso con otros ojos. Lo más agotador de ciertas pruebas no siempre es lo que pasa afuera, sino lo que empiezan a hacer dentro de ti. Hay cargas que no llegan gritando, se instalan despacio. Primero te quitan un poco de calma, después te roban claridad. Más tarde empiezan a cambiar la forma en que miras tus días, tus fuerzas, tu futuro e incluso tu valor. De pronto, algo que parecía temporal comienza a sentirse demasiado pesado. La mente se acelera. El pecho se aprieta sin una razón que los demás logren entender. El cansancio deja de ser solo físico y se vuelve una niebla interna que te acompaña aun cuando intentas seguir con la rutina. Tal vez has vivido días así. Suena la alarma por la mañana y el cuerpo se levanta, pero el alma todavía arrastra algo. Vas al baño, te miras al espejo, haces lo que toca, respondes lo urgente, intentas mantener el orden, pero en el fondo sientes que llevas semanas o quizá meses peleando una batalla que nadie puede ver completa. Afuera pareces funcional. Adentro, sin embargo, hay pensamientos que no descansan. Un miedo sutil se cuela entre tareas pequeñas. Una sensación de desgaste empieza a volverse costumbre. Y lo más peligroso de todo es que uno puede acostumbrarse a vivir sin paz. Esa es una de las trampas más silenciosas del sufrimiento. No siempre rompe de golpe. En ocasiones va reduciendo tu esperanza en pequeñas porciones. Te hace dudar de lo que antes dabas por seguro. Te vuelve más sensible al rechazo, más vulnerable a la incertidumbre, más propenso a imaginar finales oscuros, aunque todavía no hayan ocurrido. Entonces llega un punto en el que el alma ya no solo enfrenta una situación real, también enfrenta la sombra que esa situación proyecta sobre todo lo demás. En esos momentos, hasta lo cotidiano pesa distinto. Un mensaje que no llega puede inquietarte más de la cuenta. Una cuenta pendiente puede sentirse como una montaña. Una conversación breve puede dejarte pensando todo el día. El ruido del mundo se vuelve más invasivo cuando el corazón ya venía cansado. Y aunque intentas explicarte que debes tranquilizarte, hay algo en tu interior que sigue en alerta, como si jamás pudiera bajar la guardia del todo. Muchos no entienden esta clase de lucha porque no siempre deja señales visibles. Hay personas que lloran en silencio mientras preparan café. Otras sienten un nudo en la garganta en medio del tráfico. Algunas siguen trabajando con eficiencia, mientras en lo más hondo están pidiendo fuerzas para no derrumbarse. La batalla invisible tiene esa característica. Obliga a una persona a verse normal, mientras atraviesa un proceso que nadie más está midiendo con exactitud. Ahí comienza uno de los misterios más profundos de la vida espiritual. Porque cuando todo parece apretarte, cuando no ves respuestas rápidas, cuando el alivio todavía no llega y la claridad sigue incompleta,
algo puede estar ocurriendo más allá de lo que tus ojos alcanzan a percibir. No hablo de una fantasía que niega el dolor. Hablo de una obra silenciosa, de un movimiento de Dios que muchas veces no se anuncia con ruido, pero empieza a transformar a la persona desde lo más hondo mientras todavía sigue en medio del conflicto. Eso cuesta entenderlo cuando se está sufriendo. Nadie en medio del cansancio piensa primero en formación. Nadie en una noche pesada dice con facilidad: seguramente esto me está fortaleciendo. Lo natural es querer que termine pronto. Lo humano es pedir que el peso se vaya. Lo comprensible es preguntarse por qué una prueba se alargó tanto. Aún así, hay temporadas en las que Dios no solo está interesado en sacarte del problema, también está trabajando en lo que el problema no podrá volver a destruir después. Quizá por eso algunas batallas tocan zonas tan profundas. No vienen solamente a presionar tu agenda o tus emociones. Tocan tu seguridad, exponen tus temores más guardados, sacan a la luz heridas viejas que parecían cerradas. Muestran cuánto te afecta la incertidumbre, cuánto te duele sentir que no controlas las cosas, cuánto has cargado solo por demasiado tiempo. Aunque eso incomoda, también revela algo importante. Hay partes de tu alma que Dios no va a dejar igual. No todo desgaste significa retroceso, no toda lucha significa abandono, no todo silencio quiere decir ausencia. En ocasiones, mientras tú estás intentando entender por qué todo duele tanto, el cielo ya empezó a tratar contigo en un nivel más profundo del que imaginabas. Algo en tu forma de mirar la vida está siendo confrontado. Algo en tu manera de depender está siendo purificado. Algo en tu interior está aprendiendo a sostenerse de una forma nueva. Todavía no ves el cuadro completo y por eso la tensión sigue ahí. Pero el hecho de que no lo veas todo no significa que no esté ocurriendo nada. Hay procesos que primero se sienten como confusión y después revelan propósito. Hay etapas que al principio solo parecen cansancio, pero con el tiempo muestran que estaban separando lo superficial de lo verdadero. Y hay momentos en los que Dios guarda silencio no porque se haya ido, sino porque está haciendo una obra tan delicada que aún no puede ser entendida desde la prisa. Eso abre una pregunta que no puedes ignorar. Si esta presión no vino para destruirte, entonces, ¿qué está intentando formar en ti? ¿Qué clase de firmeza, qué tipo de fe, qué profundidad interior puede nacer de una temporada como esta? Porque tal vez la prueba no es la historia completa, quizá apenas es la superficie de algo mucho más hondo, que Dios ya comenzó a mover. No siempre es la situación en sí lo que más te debilita. Muchas veces es lo que esa situación empieza a susurrarte por dentro. Porque llega un punto en el que la batalla deja de ser solamente económica, familiar, emocional o física. De pronto comienza otra lucha más silenciosa y más peligrosa, la que intenta torcer tu forma de pensar, desgastar tu esperanza y hacerte creer que ya no eres capaz de seguir resistiendo. Ahí es donde muchas personas se rompen en el alma sin que nadie lo note de inmediato. No porque el problema haya sido más grande que Dios, sino porque el miedo, la culpa, el cansancio y la confusión empezaron a ocupar demasiado espacio en el corazón. El miedo sabe disfrazarse muy bien. A veces no aparece como pánico evidente. En ocasiones se presenta como una preocupación constante, como una necesidad exagerada de anticiparlo todo, como esa costumbre de imaginar lo peor antes de que ocurra. Entonces la mente comienza a vivir adelantada al dolor, se inventa escenarios, ensaya pérdidas, repite amenazas.
Y sin darse cuenta, la persona termina peleando hoy con cosas que quizá nunca van a pasar mañana. La culpa también sabe desgastar, hace que revises el pasado una y otra vez, como si encontraras alivio castigándote por lo que no salió bien. Te recuerda decisiones equivocadas, palabras que no debiste decir, oportunidades que se cerraron, errores que todavía duelen. Y lentamente intenta convencerte de que tu historia quedó marcada para siempre por eso. Bajo ese peso, cuesta levantar la cabeza. Cuesta creer que Dios todavía puede hacer algo hermoso con partes de ti que consideras arruinadas. Luego aparece la comparación, que es una forma silenciosa de tristeza. Mientras tú sigues atravesando un proceso duro, miras a otros avanzar, sonreír, celebrar, construir, mostrar resultados. Y una voz interna empieza a decirte que te quedaste atrás. Ya no solo cargas tu propia lucha, encima llevas la sensación de que todos pudieron menos tú. Esa clase de pensamiento no solo cansa, también distorsiona la mirada. Te impide ver lo que Dios sí está haciendo contigo porque te obsesiona con lo que aparentemente ya hizo con otros. A todo eso se suman los pensamientos negativos repetitivos, que no siempre llegan como frases dramáticas. Muchas veces se infiltran de manera sutil. No vas a salir de esta. Nada cambia. Siempre vuelve a pasar lo mismo. No eres tan fuerte como creías. Ya no te queda mucho. Y cuanto más cansado estás, más autoridad parecen tener esas ideas. El alma fatigada se vuelve más vulnerable a creer mentiras que en otro momento habría rechazado con más claridad. Por eso esta parte del proceso es tan delicada. El verdadero desgaste no empieza únicamente cuando el problema toca tu realidad externa. Empieza a profundizarse cuando tu interior comienza a ponerse del lado de la derrota. Ahí, la prueba se vuelve más compleja, porque ya no solo necesitas que algo cambie afuera, también necesitas recuperar verdad adentro. Necesitas recordar quién eres cuando el miedo habla fuerte. Necesitas volver a ver con claridad cuando la ansiedad te quiere nublar. Necesitas sostenerte de algo más firme que tus emociones del momento. Tal vez te ha pasado. Estás realizando una tarea sencilla, aparentemente normal, y de pronto te invade una opresión difícil de explicar. O alguien te hace una pregunta cotidiana y respondes con normalidad, aunque en lo más hondo sientes que estás sosteniendo demasiadas cosas a la vez. Puede suceder incluso en un instante pequeño. El sonido de una notificación, la luz del teléfono en la madrugada, una conversación ajena, una cuenta que llega, una puerta que no se abre, un silencio que se prolonga más de la cuenta. Lo visible parece pequeño, pero toca algo mucho más profundo que ya venía sensible dentro de ti. Ahí es donde debes entender algo muy importante. No todo lo que piensas merece ser creído. No toda sensación tiene la verdad. No toda voz interna viene a revelarte el futuro. En ocasiones solo está hablando el cansancio, en otras se está expresando una herida vieja. Y muchas veces, detrás de esa confusión, hay una intención clara de hacerte sentir solo, frágil y sin salida, para que olvides que Dios sigue sosteniéndote, aun cuando tu emoción no logra percibirlo con nitidez. El enemigo de tu paz no siempre viene con estruendo. A veces trabaja sembrando duda, desorden interior y desgaste mental. Su estrategia no consiste únicamente en que tengas problemas. Le basta con lograr que interpretes esos problemas como prueba de abandono, como señal de derrota o como evidencia de que ya no vale la pena seguir creyendo. Si consigue eso, toca el núcleo de tu resistencia. Por eso necesitas reconocerlo, no para vivir obsesionado con la lucha,
sino para no confundir una temporada difícil con una sentencia final. Dios no te está mirando desde lejos mientras esto pasa. Tampoco está esperando a que te recompongas solo para entonces acercarse. Su obra suele empezar precisamente en el lugar donde tú ya no puedes fingir fuerza. Y aunque todavía no veas la salida completa, ya hay algo sucediendo en medio de este desgaste. Lo que hoy te confronta también está revelando qué pensamientos deben caer, qué mentiras deben perder autoridad y qué parte de tu fe necesita echar raíces más profundas. Todavía no se ve del todo desde afuera. A simple vista, quizá parezca que nada ha cambiado. La rutina sigue. Los pendientes siguen, ciertas respuestas siguen sin llegar. Sin embargo, en lo invisible, Dios ya comenzó a tocar una zona clave de esta batalla, porque antes de sacarte de algunos problemas, primero quiere arrancar de tu interior todo aquello que el problema estaba usando para consumirte. Y cuando eso empieza a pasar, la prueba deja de ser solamente una amenaza y se convierte en el terreno donde Dios prepara una fuerza nueva que tus ojos aún no alcanzan a medir por completo. Para entender cómo Dios puede hacerte más fuerte que cualquier problema, hay que entrar por un momento en la vida de alguien que también conoció la presión, el cansancio y la sensación de estar al límite. No como una figura lejana de vitral, sino como un ser humano real, con emociones reales, atravesando una noche que parecía demasiado pesada. Piensa en David antes de convertirse en el rey que muchos recuerdan. No en el hombre ya celebrado. No en la imagen victoriosa que suele contarse de forma resumida. Piensa en el David perseguido, agotado, empujado a esconderse, caminando por territorios inciertos, durmiendo con un oído atento al peligro, cargando una promesa de Dios mientras su realidad inmediata parecía contradecirla. Esa etapa no tenía nada de cómoda. No había aplausos, no había trono, no había una explicación sencilla que calmara el corazón. Había polvo en los caminos, noches largas, sospechas, pérdida, tensión y una pregunta silenciosa que seguramente aparecía más de una vez. Señor, si tú me llamaste, ¿por qué este proceso duele tanto? Esa es una de las preguntas más humanas de la fe. Porque una cosa es recibir una palabra de Dios, y otra muy distinta es atravesar el tiempo en el que todo alrededor parece ir en dirección contraria. David había sido ungido, había sido señalado, había cargado una promesa verdadera. Aún así, pasó por temporadas donde lo que dominaba no era la coronación, sino la persecución. No era el cumplimiento, sino la presión. No era el descanso, sino la resistencia. Imagínalo entrando en una cueva cuando cae la noche. Afuera, el aire frío. Adentro, el eco corto de la piedra, el cuerpo agotado, la respiración tratando de bajar de ritmo después de correr, de esconderse, de sobrevivir un día más. Algunos hombres estaban con él, sí. Pero ni la compañía elimina del todo ciertas luchas del alma. Hay batallas que una persona sigue peleando aún rodeada de otros. Y en ese tipo de noches, cuando todo queda en silencio por un instante, lo que uno realmente piensa empieza a hacerse más fuerte. David conoció ese lugar. Conoció la tensión de tener una promesa sin tener todavía el cumplimiento. Conoció el peso de haber sido escogido y al mismo tiempo sentirse vulnerable. Conoció la contradicción de amar a Dios mientras la vida no se acomodaba rápido. Y ahí, justo ahí, está uno de los detalles más poderosos de su historia. El proceso no estaba destruyendo al hombre llamado por Dios. Estaba formando al hombre capaz de sostener lo que Dios había prometido. Eso cambia la manera de mirar el sufrimiento. Porque a veces pensamos que la prueba solo existe para frenarnos. Sin embargo, en muchos casos también hay una obra más profunda.
David no necesitaba únicamente llegar al trono, necesitaba llegar con un interior preparado. Debía aprender a discernir en la oscuridad. Necesitaba desarrollar dominio sobre sí mismo. Tenía que ser purificado del impulso, del orgullo, de la reacción apresurada. Debía madurar en secreto antes de ser expuesto públicamente. Y esas cosas casi nunca se forman en los días fáciles. Hay una escena especialmente profunda en esa historia. Saúl, quien lo perseguía, quedó en un momento vulnerable dentro de la cueva donde David estaba escondido. Parecía la oportunidad perfecta. Humanamente hablando, esa era la ocasión para terminar con el problema de una vez. Seguramente la tensión dentro de David fue intensa. Después de tanto desgaste, después de tantas huidas, después de tantas noches sin paz completa, por fin tenía delante de sí una salida inmediata. Y sin embargo, no actuó movido por la desesperación. Eso revela una fortaleza más alta que la fuerza bruta. Ahí no se trataba de poder herir. Se trataba de saber contenerse. No era cuestión de demostrar que podía resolverlo a su manera. Era el momento de mostrar que el proceso ya había empezado a trabajar dentro de él. Porque la verdadera fortaleza no consiste solamente en resistir golpes. En ocasiones se manifiesta en no tocar lo que podrías tocar, en no responder desde la herida, en no adelantarte a Dios aunque el cansancio te empuje a hacerlo. Muchos creen que ser fuerte es reaccionar rápido, cerrar el ciclo por la fuerza o defenderse con dureza. La historia de David muestra otra cosa. Enseña que el alma fortalecida por Dios aprende a esperar sin corromperse, a sufrir sin volverse amarga, a vivir bajo presión sin perder reverencia. Eso no nace de un día para otro. Esa clase de firmeza se forma en la cueva, en el anonimato, en el trayecto que nadie aplaude, en los momentos en que solo Dios ve la batalla completa. Por eso los salmos de David tienen tanta vida. No salieron de una teoría, nacieron en medio del conflicto. Brotaron en noches de persecución, en días de incertidumbre, en horas donde la emoción humana seguramente subía y bajaba como una ola difícil de controlar. Cuando él dijo en Salmos capítulo 27, versículo 1, «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», no estaba hablando desde una comodidad artificial. Era una declaración nacida en el fuego del proceso. No negaba el miedo como emoción humana, lo colocaba debajo de una verdad más grande. Eso es exactamente lo que Dios hace contigo en ciertas etapas. No siempre elimina de inmediato todo lo que te presiona. Primero empieza a levantar dentro de ti una verdad que terminará siendo más fuerte que la presión misma. Mientras tú miras el problema y piensas que todo gira en torno a cómo salir, Dios muchas veces está mirando más hondo. Está viendo si tu corazón aprende a descansar en Él. Está formando criterio espiritual. Está fortaleciendo tu carácter. Está purificando respuestas internas. Está haciendo que dejes de depender de lo visible como única prueba de su presencia. David tuvo que pasar por territorios donde no parecía rey, pero ya estaba siendo formado como uno. Ese es el tipo de detalle espiritual que a veces cuesta ver en la propia historia. Hay temporadas en las que no luces como lo que Dios prometió, aunque justamente allí está trabajando para que llegues a hacerlo con profundidad verdadera. La prueba no siempre contradice la promesa. En ocasiones la está preparando. Piensa en eso por un momento. Quizá lo que más te desespera hoy es que no ves resultados rápidos. Tal vez sientes que el proceso se alargó demasiado y que tu alma se está cansando de esperar. Puede ser. David también conoció tiempos en que el cumplimiento parecía lejano. Y aún así, cada paso escondido estaba construyendo algo que el trono por sí solo no podía producir.
La persecución estaba revelando integridad. La soledad estaba ampliando dependencia. La presión estaba filtrando motivaciones. La demora estaba levantando una madurez que más tarde sería necesaria. No es un detalle menor. Si David hubiera llegado al cumplimiento sin esa formación profunda, tal vez habría tenido posición, pero no peso interior. Habría tenido lugar, pero no sustancia. Habría recibido poder, sin la estructura interna para administrarlo con temor de Dios. Por eso ciertas cuevas no son pérdida de tiempo, son talleres ocultos del cielo, lugares incómodos, sí, pero decisivos. Aquí aparece algo que muchos pasan por alto. Dios no solo estaba protegiendo a David de Saúl, también estaba protegiendo a David de convertirse en alguien que su llamado no podía sostener. Esa parte es profunda, porque no todas las pruebas están solamente relacionadas con lo que viene de afuera. Algunos procesos son la herramienta que Dios usa para evitar que llegues roto por dentro al lugar que le pediste tanto. Entonces, cuando preguntas ¿por qué esta batalla ha sido tan intensa?, quizá una parte de la respuesta está aquí. Dios no solo quiere darte salida, quiere darte profundidad. No solo quiere librarte, también quiere fortalecerte. No se trata únicamente de llevarte a un lugar mejor. Se trata de que cuando llegues hayas sido transformado de tal manera que el peso de ese nuevo tiempo no te derrumbe. La cueva de David no era el final de su historia, pero tampoco era un simple retraso sin sentido. Era un lugar de tratamiento. Era un espacio de formación silenciosa. Era un terreno donde el dolor y la promesa convivían al mismo tiempo. Y ahí, mientras todo parecía incierto, Dios estaba haciendo una obra que nadie más podía medir. Quizá eso también está pasando contigo ahora. Porque puede que la prueba que más te duele no sea solamente una amenaza. Quizá también sea el escenario donde Dios está formando en secreto la firmeza exacta que vas a necesitar para lo que viene después. A veces, la forma más profunda en que una persona entiende que Dios la está fortaleciendo no llega primero por una explicación, sino por el reflejo de otra vida que también estuvo a punto de quebrarse y aún así no terminó destruida. Hace un tiempo, una mujer llamada Verónica atravesó una temporada que por fuera parecía solamente difícil, pero por dentro era mucho más pesada de lo que casi todos imaginaban. Cumplía con sus responsabilidades. Seguía haciendo lo necesario. Atendía su casa, respondía cuando la buscaban, procuraba mantenerse presente para los demás. Vista desde afuera, daba la impresión de ser alguien que seguía adelante. Sin embargo, en su interior, había días en que sentía que apenas estaba logrando no desmoronarse. Su lucha no era una sola cosa. Ahí estaba parte del desgaste. Había cansancio emocional acumulado, presión económica, una tristeza que aparecía sin pedir permiso y una sensación constante de tener que sostener demasiado sin suficiente energía para hacerlo. Algunas noches se quedaba en la cocina después de que todo por fin estaba en silencio. No prendía la televisión, no buscaba conversación, solo se quedaba ahí, mirando un punto fijo, con las manos quietas sobre la mesa, tratando de entender por qué todo se había vuelto tan pesado. O veces, el refrigerador hacía ese zumbido leve de siempre, y ese sonido pequeño, en medio del silencio de la casa, parecía recordarle cuánto le costaba encontrar paz, incluso en los momentos en que ya no había nadie pidiéndole nada. Lo más duro no era solo la situación externa. Era la manera en que esa temporada empezó a cambiar su lenguaje interior. Cada dificultad confirmaba una sospecha dolorosa. Empezó a pensar que quizás siempre sería así, que tal vez nunca volvería a sentirse ligera.
que había llegado al punto en que seguir adelante ya no era una expresión de esperanza, sino apenas una forma de sobrevivir al día. Había mañanas en las que se levantaba sin entusiasmo, no porque no amara a Dios, sino porque estaba agotada. Y cuando el agotamiento se vuelve profundo, hasta la fe puede sentirse como una llama pequeña, tratando de mantenerse encendida en medio del viento. En uno de esos días, recibió un mensaje sencillo de una persona cercana. No era un sermón, no era una gran frase. Solo decía algo parecido a esto: no te rindas hoy. Dios sigue trabajando aunque todavía no lo veas. Parecía poco. Sin embargo, cuando el alma viene muy cansada, una palabra a tiempo puede entrar más hondo de lo que cualquiera imaginaría. Verónica leyó ese mensaje varias veces. No porque en ese instante todo cambiara de golpe, sino porque algo dentro de ella necesitaba recordar que la historia todavía no estaba cerrada. Esa noche hizo una oración breve, no una oración adornada, no una de esas que suenan perfectas. Fue algo más humano, más roto y más verdadero. Le dijo a Dios que estaba cansada. Le confesó que ya no entendía muchas cosas. Admitió que tenía miedo de seguir sintiéndose así. Y también reconoció algo muy simple, pero muy profundo: que si él no la sostenía, ella sola ya no podía con todo. Ahí empezó a cambiar algo. No fue un milagro ruidoso. No ocurrió de un día para otro. Nadie habría podido señalar una fecha exacta y decir: aquí terminó todo. La transformación fue más silenciosa. Primero empezó a notar que ya no se hablaba a sí misma con la misma dureza. Después, descubrió que algunas mañanas lograba respirar con más calma. Más adelante empezó a recuperar pequeños hábitos que había abandonado. Escribir lo que sentía, abrir la Biblia sin prisa, caminar unos minutos sin el teléfono en la mano, quedarse en silencio delante de Dios sin intentar impresionar a nadie. Eso no eliminó todas sus cargas de inmediato. Algunas cosas siguieron tardando. Ciertas respuestas no llegaron tan rápido como habría querido. Hubo pendientes, lágrimas y días incómodos todavía. Lo que cambió fue otra cosa, y quizá era aún más importante. La prueba dejó de tener la misma autoridad sobre su interior. Antes, cualquier dificultad sacudía todo dentro de ella. Después, aunque seguía sintiendo la presión, comenzó a descubrir una estabilidad nueva. No era frialdad, no era indiferencia, era una fortaleza serena, una resistencia distinta. Como si en medio del proceso Dios hubiera estado construyendo un suelo más profundo bajo sus pies. Verónica misma lo describió tiempo después de una manera muy sencilla. Dijo que antes le pedía a Dios que quitara el problema cuanto antes. Luego entendió que mientras esperaba la salida, él la estaba convirtiendo en una mujer que ya no se quebraba con la misma facilidad. Eso es poderoso, porque hay batallas de las que sales no solo con alivio, sino con una estructura interior que no tenías antes. Y cuando eso ocurre, la carga ya no puede presumir el mismo poder que parecía tener al principio. Quizá estás necesitando escuchar esto justamente hoy, no porque tu proceso vaya a copiar el de otra persona, sino porque el mismo Dios que sostuvo a Verónica también sabe cómo sostenerte a ti. Él no trabaja a partir del ruido, no necesita escándalo para transformar una vida. Muchas de sus obras más profundas empiezan en lugares donde nadie aplaude nada. En una cocina en silencio, en una madrugada pesada, en un cuarto donde alguien apenas tiene fuerzas para decir: Señor, ayúdame. Y aún así, desde ahí, puede comenzar una reconstrucción real. Tal vez tú también has estado esperando una señal grande, una respuesta inmediata, un cambio tan evidente que no te deje ninguna duda. Dios puede hacerlo, por supuesto.
Pero muchas veces el primer milagro no es que todo alrededor se resuelva rápido. El primer milagro es que algo dentro de ti comience a levantarse otra vez, que vuelvas a respirar sin tanta opresión, que tu alma recupere claridad, que la paz empiece a volver por pequeñas rendijas. Que una fuerza nueva aparezca justo en el lugar donde pensabas que ya no quedaba nada. Si esta parte del mensaje está tocando una herida muy personal, deja tu me gusta en este video y escribe en los comentarios una frase sencilla, pero llena de fe. Dios me está fortaleciendo en silencio. Y si conoces a alguien que ahora mismo está peleando una batalla invisible, comparte con esa persona este mensaje de Mensajes de Dios Oficial. A veces, una palabra enviada en el momento correcto puede convertirse en el abrazo que el alma no sabía cómo pedir. Lo más hermoso del proceso de Verónica no fue solamente que algunas cosas mejoraran con el tiempo. Lo más impactante fue descubrir que mientras ella pensaba que solo estaba intentando sobrevivir, Dios ya estaba formando en secreto una versión más fuerte, más profunda y más estable de ella misma. Eso deja una posibilidad abierta que no puedes pasar por alto. Porque si Dios hace ese tipo de obra en silencio, entonces quizá en tu vida ya está ocurriendo algo que todavía no sabes nombrar, pero que pronto empezará a notarse. Cuando una persona atraviesa una temporada pesada, no siempre necesita fórmulas complicadas. Muchas veces lo que más ayuda no es algo espectacular, sino volver a prácticas pequeñas que le permitan al alma respirar otra vez delante de Dios. Porque hay momentos en los que la prueba ha ocupado tanto espacio que incluso la vida espiritual empieza a sentirse exigente. Algunos ya no saben ni cómo orar. Otros abren la Biblia, pero la mente se les dispersa en segundos. También hay quienes se sientan en silencio y, en lugar de sentir paz, solo escuchan más fuerte el ruido interior que traían acumulando desde hace días. Eso pasa. No significa que hayas perdido la fe. Tampoco quiere decir que Dios se alejó. A veces solo indica que tu interior necesita ser tratado con más ternura y menos presión. Una de las herramientas más poderosas en medio del desgaste es la oración honesta. La que más sostiene en tiempos difíciles suele ser la más sincera, la que nace cuando ya no te quedan energías para aparentar nada. Puede ser breve, incluso quebrada. Puede salir mientras estás sentado al borde de la cama, con los hombros tensos y el corazón cansado. A veces basta con decir la verdad delante de Dios. Señor, hoy me siento débil. Padre, no sé cómo seguir con esto. Ayúdame a no derrumbarme por dentro. Esa clase de sinceridad abre espacio para que la gracia entre sin obstáculos. También hace bien aprender a quedarse en silencio, aunque al principio incomode. El silencio no siempre trae alivio inmediato. En ocasiones primero saca a la superficie todo lo que venías evitando sentir. Sin embargo, si permaneces un poco, si no huyes enseguida hacia otra distracción, ese mismo espacio puede empezar a convertirse en un lugar de encuentro. Hay algo muy sanador en apagar por un momento el ruido de afuera, dejar el teléfono lejos, respirar despacio y permitir que el alma vuelva a recordar que no todo depende de correr, resolver o controlar. A veces, Dios fortalece precisamente ahí, cuando una persona deja de agitarse y se permite reposar un instante bajo su mirada. Respirar conscientemente también puede ser una herramienta espiritual cuando se hace con intención. No como una técnica vacía, sino como una forma de regresar al presente y decirle al cuerpo que no está obligado a vivir en estado de alarma todo el tiempo. Inhalar despacio, exhalar con calma, repetir en el interior una verdad sencilla mientras el aire entra y sale. Algo como:
Dios está conmigo. No estoy solo en esto. El Señor me sostendrá. Parece pequeño, pero en días de tensión, hasta un gesto así puede ayudar a que el corazón deje de correr tan rápido. Otra práctica valiosa es escribir. No para producir algo bonito, sino para sacar del interior lo que lleva demasiado tiempo girando en círculos. Cuando los pensamientos se quedan encerrados, a veces se vuelven más pesados. En cambio, al ponerlos por escrito, comienzan a perder parte de su poder confuso. Puedes escribir lo que duele, lo que asusta, lo que no entiendes, lo que esperas, lo que ya no quieres seguir cargando igual. Después de eso, incluso puedes cerrar esa página con una frase de entrega. Esto también lo pongo en tus manos, Señor. Ese acto sencillo no resuelve todo de inmediato, pero sí ayuda a ordenar lo que por dentro venía desbordado. La alabanza serena también sostiene mucho más de lo que parece. No hablo de usar música para escapar de lo que sientes. Me refiero a permitir que una canción de fe entre en la atmósfera de un día pesado y le recuerde a tu interior una verdad que estaba empezando a olvidar. Hay himnos y cantos que no eliminan el problema al instante, pero sí le devuelven al alma una orientación distinta. Enderezan la mirada. Aflojan un poco el nudo interno. Hacen que la presencia de Dios vuelva a sentirse cercana en medio del cansancio. Y, en ciertas etapas, desconectarse del ruido también es un acto espiritual necesario. No toda voz merece entrar en tu mente cuando ya vienes frágil. No toda noticia te fortalece. No toda comparación te ayuda. No toda opinión te conviene. Hay momentos en los que cuidar el corazón implica cerrar un poco la puerta a lo que alimenta ansiedad, confusión o insuficiencia. Alejarse por un rato de ciertas pantallas, de ciertos ritmos y de cierta saturación no es debilidad. A veces es sabiduría. Nada de esto sustituye la obra de Dios. Más bien prepara el terreno para percibirla con más claridad. Son herramientas pequeñas, sí, pero muy reales. Y cuando se practican con constancia, van enseñándole al alma a no vivir secuestrada por la prisa, por el miedo o por el exceso de ruido. Poco a poco, en medio de lo cotidiano, algo empieza a afirmarse otra vez dentro de ti. Tal vez no necesitas hacer todo a la vez. Quizá por ahora basta con una oración honesta, con unos minutos de silencio, con una respiración más lenta o con una página escrita desde el corazón. Dios sabe cómo encontrarte también en esos gestos sencillos. Porque a veces la fuerza que Él está formando no llega primero como una gran explosión de poder, sino como una paz discreta que comienza a regresar, paso a paso, al lugar donde antes solo había agotamiento. La fuerza que Dios forma en una persona no sirve solo para los grandes momentos de crisis, también empieza a notarse en las escenas pequeñas de cada día, justo donde antes todo te desbordaba con más facilidad. Porque es ahí, en lo cotidiano, donde muchas veces se revela si el corazón realmente está siendo fortalecido, no únicamente en la oración profunda o en un momento emotivo de fe, sino cuando llega un mensaje incómodo y decides no responder desde la herida. También se nota cuando el trabajo se carga de presión, los pendientes se acumulan y aún así, algo dentro de ti ya no entra en pánico tan rápido como antes. En otros casos, aparece mientras tomas una decisión difícil sin tener todas las respuestas, pero con una calma nueva que no nace de controlar el futuro, sino de saber en quién estás descansando. La vida diaria tiene una forma muy particular de probar el alma. No siempre lo hace con tragedias grandes, a veces basta con la suma de pequeños pesos, una conversación tensa, un gasto inesperado.
el cansancio de una jornada larga, la comparación silenciosa que se activa al mirar la vida de otros en una pantalla. La sensación de ir dando mucho sin recibir claridad inmediata a cambio. Cuando eso se repite durante días o semanas, una persona puede empezar a reaccionar desde el agotamiento más que desde la paz. Ahí es donde la fe deja de ser una idea bonita y se vuelve una forma distinta de caminar. No porque desaparezca toda tensión, sino porque el interior ya no se inclina tan fácilmente hacia el desorden. Empiezas a notar, por ejemplo, que ya no necesitas explicar tu valor a todo el mundo. Descubres que no toda puerta cerrada merece convertirse en una crisis. Aprendes que el retraso de algunas cosas no siempre significa rechazo, y poco a poco te vuelves menos vulnerable a esa urgencia emocional que antes te hacía correr detrás de respuestas precipitadas. Eso también transforma las relaciones. Cuando alguien viene siendo fortalecido por Dios, deja de reaccionar con la misma impulsividad en ciertos momentos. No porque ya no sienta dolor o frustración, sino porque la paz empezó a echar raíces un poco más profundas. Entonces, una palabra dura ya no rompe todo en tu interior con la misma facilidad. Un silencio ajeno ya no siempre se interpreta como abandono. Un conflicto no necesariamente se convierte en una tormenta interna de proporciones enormes. La presencia de Dios comienza a ordenar la manera en que la persona procesa lo que vive. Lo mismo ocurre con las decisiones difíciles. Hay etapas en las que elegir algo parece una carga inmensa. La mente revisa demasiados escenarios. El corazón teme equivocarse y la presión por acertar agota más de lo que debería. Sin embargo, cuando Dios va formando firmeza en ti, empiezas a discernir distinto. Sigues sintiendo responsabilidad, claro. Todavía hay preguntas. Aún así, ya no decides únicamente desde la ansiedad. Aprendes a pausar, a escuchar, a esperar un poco más cuando hace falta, a no moverte solo porque el miedo te empuja. Esa clase de madurez no siempre se nota desde afuera, pero cambia completamente la calidad de tu vida interior. Las redes sociales también ponen a prueba esta área. ¿Cuánta gente termina sintiéndose menor, más atrasada o menos valiosa solo por mirar demasiado la vitrina de otros? En un mal día, eso pesa aún más. De pronto parece que todos avanzan y tú no. Que todos celebran y tú sigues atravesando un proceso largo. Que todos recibieron una respuesta y tú continúas esperando. Si el corazón no está afirmado en Dios, esa exposición constante puede volverse un desgaste silencioso. Por eso, parte de la fortaleza espiritual consiste en aprender a mirar sin perderte, a observar sin compararte y a recordar que el ritmo de tu historia no tiene que copiar el de nadie más. Solo un ejemplo. Imagina a alguien que sale del trabajo después de un día agotador. El tráfico está lento. El cielo ya empieza a oscurecer. El teléfono vibra con pendientes que no se terminan. Además de eso, hay una preocupación personal que lleva semanas pesando en su interior. Hace un tiempo, esa persona habría sentido que todo junto era demasiado. Quizás se habría hundido en pensamientos oscuros antes de llegar a casa. Tal vez habría reaccionado con irritación ante cualquier detalle. Pero ahora, en medio de la misma escena, algo cambió. Respira más hondo. Baja un poco el volumen del ruido. Hace una oración breve. No porque el día se haya vuelto fácil, sino porque dentro de sí ya existe una firmeza que antes no estaba igual. Ese cambio vale mucho. No siempre se celebra con palabras grandes. No suele volverse viral. No genera aplausos. Aún así, es una señal real de que Dios está obrando. La persona que antes se rompía con facilidad empieza a mantenerse en pie con una estabilidad nueva.
No se trata de endurecerse, tampoco de fingir que nada afecta. Se trata de haber sido trabajado por dentro de tal manera que el problema ya no gobierna la atmósfera interior como antes. Quizá tú mismo ya has vivido pequeños indicios de eso, aunque no les hayas dado suficiente valor. Puede que antes cualquier incertidumbre te quitara el sueño por completo, y hoy, aunque todavía haya tensión, algo en ti logra reposar un poco más. Tal vez antes buscabas respuestas desesperadamente, y ahora empiezas a soportar mejor los tiempos en que aún no ves todo claro. Incluso es posible que todavía sigas en la batalla, pero ya no con la misma fragilidad interior del inicio. Eso no es poca cosa, es una señal de proceso. Es evidencia de que Dios no ha estado ausente. Cuando esa fuerza empieza a aparecer en lo cotidiano, nace una pregunta muy profunda, porque si ya estás siendo transformado en los detalles del día a día, entonces el silencio que tanto te inquietaba quizá no era vacío, sino el escenario donde Dios venía trabajando con más precisión de la que habías imaginado. Hay una parte del proceso que suele doler más que la prueba misma. Cuando oras, esperas, buscas una señal, y lo único que encuentras por un momento es silencio. Pocas cosas inquietan tanto al alma como sentir que el cielo no responde con la rapidez que uno necesita. Porque mientras una persona atraviesa presión, todavía puede sostenerse si percibe consuelo claro, dirección inmediata o una intervención visible. Lo difícil viene cuando la batalla sigue, el cansancio se acumula y Dios parece quedarse en silencio más tiempo del que el corazón considera soportable. Ahí empiezan las preguntas más hondas. No siempre se dicen en voz alta, pero laten por dentro. Señor, ¿sigues aquí? ¿Me estás escuchando? ¿Hay algo que no estoy viendo? ¿Por qué este tramo se siente tan callado? Eso le ha pasado a mucha gente de fe. Personas que aman a Dios de verdad, que no están jugando con lo espiritual, que siguen buscando aunque a veces lo hagan con las últimas fuerzas que les quedan. El silencio de Dios no solo inquieta a los débiles, también ha estremecido a hombres y mujeres sinceros a lo largo de la historia bíblica. Por eso no debes sentir culpa si esta parte del proceso te ha costado. Hay silencios que pesan, hay demoras que aprietan, hay temporadas en las que el alma quisiera una respuesta tan clara que no dejara margen para la duda. Sin embargo, el silencio de Dios no significa lo que el miedo suele interpretar. No es sinónimo de abandono, tampoco prueba que dejaste de importarle. Muchas veces, cuando el cielo calla, no es porque se haya retirado, es porque está obrando en una profundidad que todavía no puede ser comprendida desde la urgencia. Eso no elimina el dolor de esperar, pero cambia el significado del proceso. Lo que para ti se siente como ausencia, a veces es una actividad invisible demasiado delicada para ser reducida a una respuesta rápida. Piensa en esos momentos en que una semilla ya está bajo tierra. Desde la superficie no se ve nada. El terreno luce igual, no hay brote, no hay hoja. No hay señal que impresione los ojos. Aún así, abajo ya comenzó una transformación real. Lo invisible no es inexistente, lo oculto no está vacío. Lo que todavía no aparece no necesariamente está detenido. Esa lógica espiritual cuesta aceptarla cuando uno está cansado, porque el cansancio quiere pruebas inmediatas, quiere alivio visible, quiere confirmar que no está esperando en vano. Y sin embargo, muchas de las obras más profundas de Dios comienzan exactamente así, en un territorio donde aún no se ve casi nada. Tal vez eso te está pasando ahora. Sigues adelante, pero no con toda la claridad que quisieras. Haces lo que puedes con el día. Hay instantes de fe, sí.
aunque también aparecen momentos de duda, agotamiento o frustración. A ratos sientes paz. Luego vuelven las preguntas. En ciertos minutos crees que algo bueno viene. Después, la espera vuelve a alargarse y el alma se desorienta otra vez. Esa oscilación no significa que hayas perdido la fe. Solo revela que estás caminando en un proceso donde la confianza todavía se está refinando. Solo un ejemplo. Imagina a una persona que lleva semanas orando por la misma situación. Enciende una lámpara pequeña por la noche. Se sienta en la orilla de la cama, junta las manos por costumbre y vuelve a decirle a Dios lo mismo que ya le dijo ayer. No hay una voz audible. No cae una respuesta espectacular. El cuarto luce igual. La prueba sigue allí. Pero en medio de esa escena sencilla, algo está ocurriendo. Quizá no en la superficie de lo visible, pero sí en el corazón de quien permanece. Cada vez que vuelve a Dios, aún sin una solución inmediata, su alma está siendo entrenada para confiar de una forma más profunda que antes. No porque disfrute la espera, sino porque el amor de Dios la sigue sosteniendo incluso cuando no entiende todo. Eso tiene un valor inmenso. Permanecer cuando el cielo parece callado es una forma muy alta de fe. No hablo de resignación vacía. Hablo de seguir volviendo a Dios, aunque todavía no veas la imagen completa. Hablo de decir, no entiendo este silencio, pero no voy a sacar a Dios de mi historia por no tener todas las respuestas hoy. Esa postura transforma, refina, fortalece. Arranca dependencias emocionales superficiales y enseña al corazón a descansar en algo más sólido que la emoción del momento. Si esta parte del mensaje te está hablando, deja tu me gusta y escribe en los comentarios una frase corta, pero muy sincera. Aunque no vea todo, Dios sigue obrando. A veces, poner en palabras una verdad así ayuda a que el corazón se alinee otra vez con lo que necesita recordar. Y si este espacio está siendo un refugio para ti en esta etapa, quédate cerca de mensajes de Dios oficial, porque hay temporadas en las que una palabra a tiempo puede sostener más de lo que imaginabas. Lo más profundo de todo es esto. El silencio de Dios no solo pone a prueba tu paciencia, también revela cuánto de tu fe dependía de señales inmediatas. Cuando no hay respuestas rápidas, cuando no hay cambios visibles, cuando la intervención todavía no toma la forma que esperabas, sale a la luz qué tan arraigado está tu corazón. Y aunque eso incomode, también es una misericordia. Porque Dios no quiere dejar tu fe sostenida apenas por emociones pasajeras. Quiere darle raíz, quiere hacerla más serena, más firme, más profunda. Puede que hoy no puedas nombrar todo lo que Él está haciendo. Tal vez todavía no veas por qué esta temporada ha sido tan callada. Aún así, hay algo que no debes olvidar. La ausencia de ruido no significa ausencia de movimiento. Lo invisible también trabaja. Lo oculto también madura. Lo que no se anuncia todavía puede estar preparándose con una precisión perfecta. Y si eso es verdad, entonces quizá, mientras tú pensabas que el cielo guardaba silencio, algo decisivo ya empezó a moverse a tu favor en un nivel que aún no alcanzas a ver por completo. Esperar no solo pone a prueba la paciencia, también revela quién te estás convirtiendo mientras aquello que anhelas todavía no llega. Casi nadie disfruta ese proceso. Cuando el corazón desea una respuesta, lo natural es quererla pronto. Cuando una carga pesa demasiado, uno no pide una lección larga, pide alivio. Cuando hay algo que te preocupa de verdad, no piensas primero en crecimiento interior. Piensas en que termine cuanto antes. Eso es humano.
No hay nada extraño en eso. Sin embargo, hay una verdad profunda que muchas veces solo se entiende después. Algunas de las transformaciones más valiosas de tu vida no ocurrieron cuando todo se resolvió rápido, sino en los días en que tuviste que aprender a permanecer sin tener todavía la respuesta en las manos. La espera madura porque obliga al alma a soltar ciertas dependencias. Mientras todo llega pronto, es fácil sentirse fuerte. Cuando las puertas se abren al ritmo deseado, cuesta menos confiar. Si las señales aparecen de inmediato, la serenidad parece sencilla. Lo complejo empieza cuando el tiempo se alarga, el panorama no termina de aclararse y Dios no responde con la velocidad que tú habías imaginado. Ahí ya no basta una fe superficial. Ahí empieza a formarse otra cosa, una sustancia más profunda, una estabilidad menos emocional. Una confianza que no vive solo de resultados visibles. Hay personas que descubren en la espera cuánto controlaban más de lo que pensaban. Otras notan que su paz dependía demasiado de que todo saliera como lo habían planeado. Algunas se dan cuenta de que habían asociado la presencia de Dios con la rapidez de ciertas respuestas. Y cuando eso no ocurre, el alma entra en una especie de confrontación interior. No porque Dios quiera humillarte, sino porque está arrancando apoyos frágiles para enseñarte a descansar en algo más sólido. Eso duele, pero también libera. Porque llega un momento en que entiendes que no puedes vivir esclavo de la urgencia. No puedes medir el amor de Dios solo por la velocidad de tus resultados. No puedes seguir creyendo que el retraso de una respuesta significa el fracaso de tu historia. La espera, cuando es acompañada por Dios, va quitándole poder a esas ideas. Te enseña a respirar sin tenerlo todo resuelto. Te ayuda a caminar sin una explicación completa. Te vuelve menos dependiente de la inmediatez y más consciente de la profundidad. Solo un ejemplo. Piensa en alguien que lleva mucho tiempo esperando una restauración en un área específica de su vida. Ha orado, ha llorado, ha intentado mantenerse firme, pero los cambios visibles todavía son incompletos. Antes, cada día sin noticias, lo hundía un poco más. Cada demora parecía una sentencia. Cada silencio le robaba esperanza. Con el tiempo, sin embargo, empieza a pasar algo distinto. No porque ya tenga la respuesta final, sino porque su corazón ya no se desordena igual con cada día de espera. Sigue anhelando, sigue pidiendo, sigue sintiendo el peso del proceso. Aún así, ya no vive consumido por él. Dentro de esa persona comenzó a nacer una paz más adulta. Esa madurez vale mucho más de lo que parece. No se trata de conformarse, tampoco de dejar de esperar cosas buenas. Se trata de haber sido trabajado por dentro de tal manera que la demora ya no te arranca la identidad. La espera deja de ser un cuarto oscuro sin sentido y comienza a convertirse en un lugar donde Dios pule motivaciones, fortalece raíces y ordena afectos. Ya no corres con la misma desesperación. Ya no colapsas con la misma facilidad. Ya no necesitas una prueba diaria para sostenerte. Algo más firme empezó a levantarse dentro de ti. En ese punto, muchas cosas cambian. La oración se vuelve menos ansiosa. La mirada se vuelve más limpia. El corazón deja de exigir tanto y aprende un poco más a recibir. Incluso la forma en que vives el presente se transforma, porque ya no estás todo el tiempo posponiendo tu paz para el día en que por fin llegue lo que esperas. Descubres que Dios también puede sostenerte aquí, en medio de lo incompleto, mientras termina de escribir lo que todavía no ves completo. Eso no significa que la espera deje de doler. Hay días en que sigue pesando, hay momentos en que vuelve la pregunta:
En ciertas noches el alma todavía quisiera entender más, pero ya no eres exactamente la misma persona que entró al proceso. Algo en ti ganó profundidad, algo aprendió a mantenerse, algo dejó de romperse con tanta facilidad. Y eso también es parte de la respuesta, aunque todavía no tenga la forma final que habías imaginado. Quizá hoy mismo estás en ese punto intermedio. Aún no termina todo. Todavía hay asuntos abiertos. Aún existen áreas en las que deseas ver la mano de Dios con más claridad, pero si miras con honestidad, puede ser que ya notes una diferencia importante. El tiempo no te encuentra tan frágil como al principio. La espera te dolió, sí, aunque también te ensanchó por dentro. Te hizo más consciente de Dios, te volvió más humilde, te enseñó a soltar, te obligó a profundizar. Y aunque nunca habrías elegido este trayecto por voluntad propia, algo de mucho valor empezó a nacer en él. Tal vez la respuesta que anhelas está más cerca de lo que piensas. Puede ser. Sin embargo, aún antes de verla, ya hay una victoria silenciosa ocurriendo en ti. La espera no solo te detuvo, también te preparó. No solo te hizo llorar, también te hizo madurar. No solo expuso tu cansancio, también formó un tipo de fortaleza que no habría aparecido de otra manera. Cuando una persona empieza a madurar así en medio del proceso, el siguiente paso suele tocar una zona todavía más profunda. Porque después de aprender a esperar, Dios comienza a sanar aquello que la espera también dejó adolorido por dentro. Hay pruebas que no solo cansan, también dejan heridas. Con el paso del tiempo, una batalla prolongada puede tocar zonas muy sensibles del alma. Ya no se trata únicamente del peso del presente. A eso se le van sumando marcas viejas, memorias dolorosas, decepciones que no se terminaron de acomodar por dentro y emociones que durante mucho tiempo fueron empujadas hacia un rincón para poder seguir funcionando. Entonces llega un punto en el que el cansancio actual se mezcla con dolores más antiguos y la persona ya no sabe con claridad qué parte de su tristeza pertenece a hoy y qué parte viene sangrando desde hace mucho más atrás. Algunas heridas nacen del abandono. No siempre un abandono total, evidente, imposible de discutir. A veces toma la forma de una ausencia emocional, de una presencia que estaba, pero no sostenía, de palabras que debieron llegar y nunca llegaron, de afecto escaso, de apoyo intermitente, de momentos en que más necesitabas sentirte acompañado y sin embargo te encontraste solo tratando de entender lo que te pasaba. Cuando alguien carga esa marca, ciertas pruebas del presente no solo duelen por sí mismas, también activan la vieja sensación de quedar desprotegido otra vez. Otras heridas vienen de la traición, de haber confiado y sentir que esa confianza fue tratada con ligereza, de haber abierto el corazón en un punto importante y descubrir después que no fue cuidado como esperabas. Esa experiencia deja una huella profunda. Hace que la persona se vuelva más cautelosa, más tensa, más desconfiada de lo que podría lastimarla otra vez. Entonces, aunque por fuera intente seguir adelante, por dentro se forma una resistencia que a veces ya no distingue entre protegerse y cerrarse por completo. También existe la herida del agotamiento prolongado. Esa casi no se nombra con claridad, pero pesa mucho. Es el resultado de pasar demasiado tiempo sosteniendo cosas, resolviendo, resistiendo, acomodando, callando, respondiendo, empujando la vida hacia adelante, aun cuando el interior ya venía pidiendo descanso desde hacía rato. No siempre hubo un solo golpe grande. En ocasiones fue la suma de muchos días difíciles,
El acumulado, la tensión constante, la falta de pausas reales, el hábito de decir «puedo un poco más», hasta que un día el alma ya no sabe cómo recuperar el aliento. Cuando una persona llega a ese punto, no necesita dureza, no necesita que le exijan más, no necesita frases que la hagan sentirse culpable por estar cansada. Lo que necesita es sanidad, no una sanidad superficial que solo le pida cambiar de actitud, sino una restauración honda. Un toque de Dios que entre precisamente en esas zonas donde todavía hay tristeza acumulada, miedo escondido y una fatiga que nadie más terminó de ver bien. Esa es una de las formas más hermosas en que Dios obra. Él no solo mira tu situación actual, también ve el mapa completo de tu interior. Sabe qué parte de tu reacción nace del dolor reciente y qué parte viene de antiguas heridas que todavía necesitan ser abrazadas por su presencia. No se acerca a ti con impaciencia, no te habla desde la dureza, no mira tu sensibilidad como si fuera molestia. Él sabe cuánto has cargado. Entiende cuánto te costó llegar hasta aquí. Ve lo que lograste sostener en días donde por dentro sentías que estabas a punto de romperte. Tal vez por eso hoy necesitas dejar de tratarte como si fueras una máquina que solo debe rendir mejor. Eres un alma, eres una persona. Eres alguien que ha vivido, ha sentido, ha guardado lágrimas, ha tragado silencios, ha respirado hondo para no quebrarse frente a otros, y Dios no desprecia nada de eso. Al contrario, se acerca justamente ahí, al lugar donde tú ya no puedes fingir que todo está bien, para comenzar una obra más tierna y más profunda que la simple resolución de un problema externo. Hay una imagen espiritual muy poderosa en esto. A veces la sanidad no llega primero como un cambio visible en las circunstancias, sino como una sensación de abrazo en el interior. No necesariamente un abrazo emocional en el sentido humano, sino la experiencia de sentir que por fin puedes bajar un poco la guardia delante de Dios. Como si algo dentro de ti, que llevaba mucho tiempo encogido, empezara lentamente a aflojarse. Como si una zona endurecida por el dolor comenzara a recordar que todavía es posible descansar. Como si el corazón, después de tanta tensión, encontrara un espacio seguro donde no necesita defenderse todo el tiempo. Solo un ejemplo. Imagina a alguien que se sienta en silencio al final del día, con la casa medio apagada y una lámpara tenue encendida en la esquina del cuarto. No hay música fuerte, no hay explicaciones grandes, solo cansancio real. Esa persona cierra los ojos un momento y en vez de luchar por tener control de todo, simplemente le dice a Dios: «Ya no quiero seguir cargando esto de la misma manera». En esa rendición sencilla puede empezar algo muy profundo. No siempre se siente espectacular. A veces es apenas un pequeño alivio, una suavidad nueva, una lágrima que por fin sale sin tanta resistencia. Pero justo ahí comienza una forma de restauración que el alma llevaba mucho tiempo necesitando. Sanar emocionalmente no significa olvidar todo de un día para otro. Tampoco quiere decir que nunca más vas a sentir dolor cuando recuerdes ciertas cosas. Lo que sí ocurre es que esas heridas empiezan a perder el derecho de gobernarte. Ya no reaccionas igual. Ya no interpretas todo desde la misma herida. Ya no te ves a ti mismo únicamente a través del cansancio, del abandono o de la decepción. La presencia de Dios va entrando en esos rincones interiores y poco a poco les devuelve aire, luz y verdad. Quizá esta parte del proceso es la que más te estaba faltando comprender, porque puede ser que hayas pasado mucho tiempo pidiéndole a Dios fuerzas para seguir, cuando, además de fuerza, tu corazón también necesitaba ser tratado con ternura, necesitaba descanso.
Necesitaba permiso para dejar de fingir dureza. Necesitaba recordar que el Señor no solo fortalece guerreros, también sana heridas. Y cuando esa restauración empieza a tocar el interior, algo cambia de manera muy profunda, porque la fuerza que Dios forma ya no nace únicamente de resistir la prueba, sino de haber sido sanado en las zonas donde la prueba creía que siempre tendría acceso. Después de todo lo que has atravesado, llega un momento en que el alma necesita volver a hablar con verdad. No desde la euforia, no desde la negación del dolor, sino desde una certeza más profunda que el problema. Porque la victoria que Dios forma en una persona no siempre comienza como un grito. Muchas veces nace como una convicción serena, como una verdad que se va afirmando por dentro mientras aún hay asuntos sin resolver. Es ese instante en que el corazón, después de haber llorado, esperado, resistido y sido tratado por la presencia de Dios, empieza a decir: esto ya no va a gobernarme igual. Tal vez el panorama no cambió por completo. Puede ser que algunas respuestas sigan en proceso. Aún así, algo dentro de ti comenzó a levantarse con otra firmeza. No se trata de fingir que no duele, tampoco de adoptar una postura dura para convencerte de que ya superaste todo. La verdadera victoria espiritual es más limpia que eso. Nace cuando dejas de mirar la prueba como una autoridad absoluta sobre tu vida. Surge cuando entiendes que lo que te ha golpeado no tiene permiso eterno para definir tu identidad, tu paz ni tu destino. Y esa comprensión transforma mucho más de lo que parece. Hoy puedes empezar a reconocerlo con calma. No estás desprotegido como el miedo quiso hacerte creer. Tampoco has estado tan solo como el cansancio te susurró en algunas noches. Incluso en tus días más pesados, eras menos frágil de lo que llegaste a pensar. Dios ha estado más cerca de ti de lo que alcanzabas a percibir, aun cuando todo parecía confuso. Su mano no se retiró, su mirada no se apartó, su obra no se detuvo solo porque no pudiste verla completa. Hay verdades que el corazón necesita volver a escuchar hasta que bajen de la mente al interior. Tu historia no está encerrada en este capítulo. Tu dolor no tiene la última palabra. La espera no fue una pérdida vacía. La herida no será el centro permanente de tu identidad. El proceso no vino solamente a cansarte. También vino a revelar una fuerza que de otra manera quizá habría permanecido dormida dentro de ti. Eso cambia la postura del alma. Ya no hablas como alguien completamente vencido, tampoco como alguien que ya no siente nada. Hablas como una persona que ha conocido el valle, pero que empieza a descubrir que Dios también sabe formar firmeza ahí. Y esa firmeza tiene un tono distinto. No presume. No exagera. No necesita aparentar invulnerabilidad. Simplemente permanece. Respira. Confía. Sigue adelante con una estabilidad nueva. Tal vez por eso hoy puedes decir, aunque sea en voz baja, que no vas a dejar que la angustia interprete tu futuro. Puedes decidir que el miedo no seguirá ocupando el centro de tu pensamiento. Puedes empezar a soltar esa costumbre de imaginar siempre el peor desenlace, incluso en medio de lo incompleto. Ya es posible pararte sobre una verdad más alta. Dios sigue contigo y eso cambia por completo el significado de esta batalla. Hay una victoria silenciosa en no rendirte por dentro. La hay también en volver a creer con el corazón cansado. Está presente cuando decides no entregar tu paz a todo lo que todavía no entiendes. Se manifiesta cuando vuelves a abrir espacio para la esperanza, aunque sea con pasos pequeños. Y se vuelve aún más real cuando reconoces que el proceso no solo te probó, también te enseñó a depender de Dios con una profundidad que antes no conocías. Quizá no te habías dado cuenta,
pero has llegado más lejos de lo que pensabas. Sobreviviste días que creíste insoportables. Atravesaste noches que parecían no terminar. Seguiste caminando en etapas donde el alma se sentía débil. Incluso cuando hubo lágrimas, confusión o silencios difíciles, aquí estás. Eso no significa que todo terminó. Significa algo igualmente importante. La batalla no logró destruirte. Y si no pudo destruirte en tus días más frágiles, tampoco definirá el final de tu historia. Hay una especie de descanso que empieza justamente después de esta comprensión. No es el descanso del que ya lo tiene todo resuelto. Es el descanso del que por fin deja de pelear con la idea de que Dios lo abandonó. El descanso del que vuelve a apoyarse en el pecho de una verdad firme. El descanso del que ya no necesita sostenerse solo. Porque cuando la victoria empieza a afirmarse por dentro, el alma deja de resistir desde la pura tensión y comienza a reposar en la fidelidad de aquel que la ha traído hasta aquí. Ese reposo es importante, porque después de una temporada tan intensa, Dios no solo quiere mostrarte que puedes seguir de pie, también quiere enseñarte a soltar el control, a respirar otra vez y a descansar como alguien que ya no necesita cargar todo con sus propias fuerzas. Después de resistir tanto tiempo, el alma también necesita aprender a descansar. No hablo solamente del descanso físico, aunque también hace falta. Me refiero a ese reposo más profundo que llega cuando una persona deja de cargar internamente todo, como si el desenlace dependiera únicamente de su esfuerzo. Porque hay batallas que cansan no solo por lo que exigen hacer, sino por lo que obligan a sostener en el alma. Mantener la calma. Pensar escenarios, anticipar problemas, tratar de no derrumbarse, resolver lo pendiente, seguir presente para otros y además de todo eso, intentar conservar esperanza. Llega un punto en que el corazón se agota de vivir en estado de vigilancia constante. Por eso hay una parte del proceso donde Dios ya no solo te enseña a resistir, también te invita a soltar. No a rendirte ante la prueba, sino a dejar de vivir como si tuvieras que controlarlo todo para sobrevivir. Esa diferencia es muy importante. Soltar no significa desinterés. Tampoco es pasividad. Soltar, en este contexto, es devolverle a Dios el peso que jamás te pidió cargar solo. Es reconocer que hay cosas que no puedes resolver en una noche, ni descifrar con una sola conversación, ni asegurar por pura fuerza mental. Y en vez de seguir peleando internamente con todo al mismo tiempo, eliges descansar bajo una verdad más grande. El Señor sigue ocupándose de ti, aun cuando tú ya no puedes sostenerlo todo. A muchos les cuesta llegar a ese punto porque durante demasiado tiempo asociaron fortaleza con tensión. Pensaron que ser fuertes era estar siempre alertas, siempre firmes, siempre listos, siempre resolviendo. Sin embargo, la fortaleza que viene de Dios también sabe reposar. No necesita demostrarlo todo. No vive consumida por la urgencia. No se alimenta del control. Aprende a inclinar la cabeza en el pecho del Padre y a respirar con la seguridad de que Él sigue siendo Dios, incluso cuando tú no entiendes el panorama completo. Hay algo profundamente sanador en eso. Imagínate al final del día, cuando por fin el ruido baja un poco. La casa entra en silencio. La luz es tenue, quizá aún quedan cosas sin resolver, mensajes sin responder, asuntos que siguen abiertos. El problema no desapareció por arte de magia. Aún así, en ese instante, decides dejar de repasar cada escenario por dentro. Tomas aire, cierras los ojos un momento y en vez de seguir apretando el alma, le dices a Dios: esto ya no quiero seguir cargándolo como si dependiera solo de mí.
Esa oración sencilla puede abrir una puerta enorme hacia el descanso interior. Porque el descanso espiritual no siempre llega cuando ya terminó la batalla. Muchas veces comienza en medio del proceso, cuando por fin permites que tu corazón se apoye en la fidelidad de Dios, más que en su propia capacidad de sostenerlo todo. Ahí algo cambia. La respiración se vuelve menos corta. El pensamiento deja de correr tan rápido. El pecho ya no se siente igual de cerrado. Tal vez el alivio no es total todavía, pero una paz nueva empieza a entrar como una brisa suave en un cuarto que llevaba demasiado tiempo cargado. Descansar también implica aceptar que no tienes que entenderlo todo hoy. Hay personas que se exigen claridad absoluta para poder tranquilizarse. Quieren saber cómo, cuándo, por qué y de qué manera se acomodará cada cosa. Pero no siempre llega esa información a tiempo. Entonces el corazón tiene dos opciones: seguir consumiéndose en la exigencia de respuestas inmediatas o aprender a vivir sostenido por la presencia de Dios mientras lo demás se aclara poco a poco. Esa segunda opción no siempre es fácil, pero sí profundamente liberadora. El guerrero cansado necesita recordar esto. No estás perdiendo al descansar, no estás retrocediendo al pausar, no eres menos fuerte por reconocer que ya no quieres seguir tensando el alma todo el tiempo. De hecho, puede que esa sea una de las señales más claras de madurez espiritual. Has peleado, has llorado, has esperado, has aprendido, y ahora Dios también quiere enseñarte a reposar, a dejar de vivir con el corazón apretado, a confiar incluso en el tramo donde todavía no se ve todo resuelto. Quizá por eso este momento del mensaje se siente distinto. Ya no tiene el mismo peso de las primeras partes. Hay una especie de suavidad entrando, una invitación a bajar los hombros, a no seguir defendiéndote de todo, a permitir que la paz vuelva a ocupar espacio dentro de ti. No porque la prueba haya dejado de existir, sino porque tu alma ya no necesita vivir arrodillada delante de ella. Puedes descansar, puedes respirar, puedes dejar que Dios sea Dios por encima de lo que no logras ordenar hoy. Y cuando el corazón empieza a entrar en ese descanso, queda preparado para el momento más íntimo de todos. Porque hay cosas que solo terminan de acomodarse cuando son llevadas delante de Dios en una oración lenta, sincera y profundamente rendida. Padre amado, aquí estoy, delante de ti, con todo lo que he vivido, con todo lo que he cargado, con todo lo que por momentos me ha dolido más de lo que pude explicar. Vengo sin máscaras, sin fuerza fingida, sin palabras adornadas. Me acerco a ti tal como estoy, con mis cansancios, con mis preguntas, con mis heridas, con mis luchas internas y con esa parte de mi corazón que ha tratado de mantenerse firme aún en días muy difíciles. Señor, tú conoces cada prueba que he enfrentado. Has visto las noches en las que me costó dormir. Has visto los pensamientos que me han agotado. Has visto los momentos en que intenté seguir adelante, aunque en mi interior me sentía sin fuerzas. Nada de lo que me ha pasado te ha sido indiferente. Nada de lo que he llorado quedó fuera de tu mirada. Nada de lo que me duele está escondido para ti. Por eso hoy pongo delante de tu presencia todo peso que he llevado en silencio. Dejo a tus pies la angustia que me ha apretado el pecho. Entrego el miedo que por momentos quiso dominar mis pensamientos. Suelto la tristeza acumulada, el agotamiento que se fue quedando dentro de mí, la presión que ha querido robarme la paz y esa sensación de no poder más que a veces me visitó en los días más pesados. Padre, te pido que entres en lo más profundo de mi interior. Llega a esos lugares donde todavía hay cansancio viejo,
Toca esas zonas donde guardé heridas que no siempre supe cómo sanar. Abraza la parte de mí que se sintió sola. Fortalece la parte de mí que ha temblado. Levanta la parte de mí que casi se rindió. Haz en mi corazón una obra profunda, verdadera, silenciosa y completa. No permitas que el dolor se convierta en mi identidad. No dejes que esta batalla tenga más autoridad que tu amor sobre mi vida. Hoy te pido por mi mente, Señor. Tráele descanso a mis pensamientos. Apaga el ruido que no me deja respirar con calma. Ordena lo que se ha sentido confuso. Quita la presión de querer resolverlo todo de inmediato. Rompe la cadena de los pensamientos que me desgastan, me asustan o me roban claridad. Enséñame a pensar desde tu paz y no desde mi temor. Ayúdame a recordar que aun cuando no veo todo, tú sigues obrando en favor de aquellos que confían en ti. También te presento mi corazón. Si hay dentro de mí heridas de abandono, de decepción, de traición, de cansancio prolongado o de tristeza acumulada, tócalas con tu ternura. Hazme sentir tu cercanía en la parte exacta donde más he necesitado consuelo. Devuélvele suavidad a lo que se endureció por el dolor. Dale descanso a lo que ha vivido demasiado tiempo en estado de alerta. Derrama sobre mí una paz que no dependa de las circunstancias, sino de tu presencia fiel acompañándome aún en medio del proceso. Señor, fortalece mi fe. No una fe superficial, no una fe que depende solamente de respuestas rápidas, sino una fe profunda, madura y firme. Quiero confiar en ti no solo cuando veo puertas abiertas, sino también cuando el camino todavía se está aclarando. Quiero seguir creyendo en tu fidelidad aún en los días callados. Quiero descansar en ti cuando no entienda por qué ciertas cosas tardan tanto. Forma en mí una fuerza que no nazca del orgullo ni del control, sino de una dependencia real y amorosa de tu presencia. Te pido también por mi familia. Mira a cada persona que amo. Extiende tu mano sobre nuestro hogar. Trae paz donde ha habido tensión. Trae entendimiento donde ha habido distancia. Trae provisión donde ha habido preocupación. Trae salud donde ha habido desgaste. Trae esperanza donde alguien ya estaba muy cansado por dentro. Guarda nuestras salidas y nuestras entradas. Cubre nuestros pensamientos, defiende nuestro descanso. Haz de nuestra casa un lugar donde tu presencia tenga espacio y donde la paz vuelva a sentirse real. Padre, también levanta a quien hoy se siente débil. Si esta palabra está alcanzando a alguien que casi se ha quebrado por dentro, sosténlo con tu amor. Si hay alguien escuchando este mensaje con lágrimas guardadas, abrázalo ahora mismo. Si hay un corazón que se siente agotado por demasiados problemas, recuérdale que tú sigues siendo su refugio. Si hay una persona que ha pensado que ya no podrá más, respóndele con tu consuelo y con tu fuerza. Que nadie termine este mensaje sintiéndose solo. Que tu presencia visite cada rincón donde este video esté siendo escuchado. Gracias, Señor, porque tú no desperdicias ninguna batalla. Gracias porque incluso en medio de las cargas has estado formando algo fuerte, limpio y precioso dentro de nosotros. Gracias porque la prueba no tendrá la última palabra. Gracias porque el dolor no será eterno. Gracias porque lo que hoy todavía no entendemos, un día mostrará también la huella de tu fidelidad. Gracias porque sigues trabajando en silencio. Gracias porque sigues levantando al cansado. Gracias porque sigues sanando al herido. Gracias porque sigues fortaleciendo al que cree que ya no tiene fuerzas. Hoy descanso en ti. Pongo en tus manos lo que ya no quiero seguir cargando de la misma manera.
Renuncio a vivir dominado por el miedo y recibo de ti la paz, el consuelo y la fuerza que mi alma necesita. Decido creer que tú me harás más fuerte que cualquier problema, no porque yo pueda solo, sino porque tu mano me sostiene, tu amor me cubre y tu presencia va conmigo. Y antes de terminar, permítele a tu corazón responder con fe. Escribe en los comentarios: amén si recibes esta oración. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Y suscríbete a Mensajes de Dios Oficial para seguir encontrando aquí una palabra que acompañe tu alma, fortalezca tu fe y te recuerde que Dios todavía tiene mucho más que decirte. Que el Señor bendiga tu mente, tu corazón, tu casa y tu descanso. Que te fortalezca en secreto, te sane en profundidad y te sostenga con amor en cada paso. Y recuerda, aquí siempre tendrás un espacio para respirar, creer y volver a empezar. Que Dios te bendiga grandemente.